Buen día. Continuando con lo que es el balance de materia, vamos a hablar específicamente del rendimiento y selectividad, teniendo un reactor de deshidrogenación. En este reactor de deshidrogenación, obviamente vamos a deshidrogenar el etano para producir etileno. Esta es la reacción que ocurre, pero hay algo bien particular. El hidrógeno que se forma una vez empieza a reaccionar el etano, te va a reaccionar químicamente con parte del reactivo, es decir, el etano que no ha reaccionado aún para producir metano. Acá tenemos la otra reacción, que es etano, hidrógeno para producir metano. Ocurren en paralelo o en simultáneo estas dos reacciones dentro del reactor de deshidrogenación. En el primer caso es la reacción que nosotros deseamos, es la reacción que uno busca, es decir, formación de etileno, tratar de formar etileno. Pero como sabemos que el hidrógeno empieza a reaccionar, también va a producir metano, que es como quien dice aquel compuesto o aquella sustancia o especie que no queremos, que no deseamos. Lo primero que hay que hacer una vez uno tiene reacciones es verificar el balanceo, que esté bien balanceada, puesto que de no estar bien balanceada, todos los cálculos o las referencias que hagamos con los coeficientes estequiométricos o relaciones estequiométricas de ellos van a dar errores. Entonces vamos a verificar su balanceo a ver qué tal está. Tenemos de este lado de la reacción de los reactivos, tenemos 2 carbonos y del lado de los productos 2 carbonos. Hidrógeno del lado de los reactivos tenemos 6 hidrógenos y del lado de los productos tenemos 4 más 2, 6 hidrógenos. La primera reacción está balanceada sin problema. Sabemos que un mol de etano produce un mol de etileno y un mol de hidrógeno. La siguiente reacción, que es la segunda, está 2 carbonos, y en este caso de los productos también tenemos 2 carbonos, 6 más 2, 8, y de este lado 2 por 4, 8 hidrógenos. Está bien balanceada. En este caso tenemos un etileno, reacciona con un mol de hidrógeno para producir 2 moles de metano. Bien, tenemos acá el enunciado del ejercicio. Voy a ir leyéndolos según vaya sacando la información. Para ello lo primero que debo hacer es trazarme un diagrama de flujo. En el diagrama de flujo voy a ir estructurando todos los datos que tengo y todas las incógnitas que tengo para poder trabajarlo de manera más sencilla. Voy a hacer una línea en esta parte para poder colocar los datos adicionales. Entonces, ¿qué tenemos? Me dice que es un reactor continuo en estado estacionario. Este dato es importante, ya les explico por qué. Me dice, la alimentación contiene 85% mol de etano, es decir, que es lo que está alimentando o entrando al reactor. Entonces, estos 85 moles lo voy a transformar en fracción y voy a colocar 0.850, es decir, 0.850. Esta es la fracción de etano a la entrada del sistema. Luego me dice, y el balance son productos inertes. Quiere decir que la diferencia de productos que entran deben ser productos inertes. ¿Cuánto es? Sencillo, ya sé que la suma de las fracciones siempre va a ser 1. ¿Cuánto hace falta para que llegue a 1? 0.150. Entonces voy a colocar de estos productos inertes 0.150. Esa es la fracción de productos inertes. Luego me dice que la fracción de conversión de etano. ¿Por qué me dan fracción de conversión? No siempre las reacciones se transforman al 100%. Entonces esa transformación o esa fracción de conversión es lo que se logra transformar. Solamente se transforma una porción y en función de ello tengo que verificar cuáles son los datos que voy a obtener, o sea, cómo voy a hacer mis cálculos. Porque una cosa es el ideal, que yo diría que es el 100%, pero si me dan una fracción quiere decir que el 100% no se va a producir. ¿Cuánto se me está produciendo? Utilizo mi fracción de conversión. Y el rendimiento fraccionario de etileno. En función al rendimiento, ahorita les explico un poco más adelante a qué se refiere el rendimiento, porque hay 3 fórmulas básicas que me hablan de rendimiento y cada uno de los valores que me va a dar van a ser diferentes. Vamos a colocar estos datos acá a un lado. Fracción de conversión del etano de 0.501. Adicionalmente me dicen rendimiento fraccionario de 0.471. Lo coloco acá. ¿Qué me están pidiendo? Que determine la composición de los moles de los gases producidos. Todo lo que se produce, es decir, todo lo que sale del sistema. ¿Quiénes salen? Tenemos etano, etileno, hidrógeno, metano y los productos inertes. Fíjense que tengo acá etano, a pesar de que está en los reactivos,
porque como la fracción de conversión no es el 100% o no es de 1, obviamente parte de ese reactivo o de esa especie, esa sustancia va a entrar al reactor y va a salir, por eso lo considero. También debo considerar obviamente los productos que son el etileno, el hidrógeno y el metano. Aquí lo tenemos, etileno, hidrógeno. Y los productos inertes. ¿Por qué? A pesar de que los productos inertes no interfieren o no están inmiscuidos dentro de la reacción, ellos también tienen una masa que está allí presente. Entonces debo considerarla para mi balance de materia. Entraron y salieron. ¿Qué otra me dice el enunciado? Me dice que cuál es la selectividad de etileno para la producción de metano. Es decir, como ocurren dos reacciones en paralelo, tengo que ver la prioridad que se tiene dentro de las reacciones, o sea, cuál es esa selectividad que se tiene para producir y formar etileno en función a la cantidad que se produce del metano. Entonces vamos a colocarla acá como una incógnita y ya tenemos toda la información que nos da el enunciado y las reacciones. Ahora bien, yo necesito tener una cantidad de alimentación, en este caso no la tengo especificada en el enunciado, voy a tomar una base de cálculo que es de 100 moles. ¿Por qué tomo 100 moles? Lo voy a reflejar acá. Porque es mucho más sencillo trabajar todo en base 100 y no tener que estar a hacer tantas conversiones. Si yo digo el 85% de 100 es 85, la fracción 0.150 de los inertes corresponde a 15 moles. Es mucho más sencillo trabajar con ello y por eso voy a tomar como base 100 moles de alimentación. Una vez tengamos ya todo lo que es la trazada del diagrama de flujo, vamos a ver qué tenemos que determinar e ir depurando cada una de ellas para que sea más sencillo. Primero voy a empezar con las cantidades de moles que se produce en el sistema. Fíjense que en la parte de alimentación tengo toda la información, pero no tengo toda la información a la salida del sistema. En este caso, también voy a tener una masa que sale del sistema. Más adelante la vamos a determinar, en este caso pues simplemente la masa se va a determinar en función a la suma de todas las masas independientes, es decir, sumo cuánto hay de moles de cada uno de estos componentes. Entonces, ¿cómo determinamos los moles? Acá nos vamos a través de los grados de avance de la reacción. ¿Cómo vamos a determinar los grados de avance de la reacción? Ya en videos anteriores había explicado cómo se determina el grado de avance de la reacción, sin embargo vamos a volver a explicarlo para que no haya ninguna duda. Hay una fórmula, aquí tenemos el grado de avance, va a ser igual a, acá tenemos cada una de las variables que se van a manejar y me dicen que los moles de la especie a la entrada del reactor, es decir, los moles, vamos a tomar como ejemplo en este caso de la especie del etano. Entonces, ¿cuántos moles de esa sustancia, en este caso etano, entra al sistema? ¿Y cuántos moles de esa sustancia salen del sistema? Entre el coeficiente estequiométrico. Entiéndase el coeficiente estequiométrico, el número que me acompaña a cada una de las especies. Fíjense, en el caso del etano es 1, pero aquí en el caso del metano es 2. Esta fórmula lo que hacemos es la despejamos y determinamos que los moles a la salida, es decir, estos moles de una especie en particular, va a ser igual a lo que entra al sistema de esa especie más el coeficiente, que es este numerito, coeficiente estequiométrico, por este grado de avance. Hay algo bien importante. Dentro de una reacción, independientemente de cuál de las especies uno pueda determinar el grado de avance, obvio que se determina con aquella sustancia que mayor información tenga, es decir, en función de aquella que tenga mayor cantidad de datos es la que la voy a determinar. Y ese grado de avance va a ser el mismo para toda la reacción. ¿Qué ocurre? Que esta fórmula como tal se aplica para el grado de avance cuando existe una sola reacción, pero también puede utilizarse o aplicarse cuando son reacciones múltiples, como en este caso, que ocurre más de una reacción por vez. En este caso tenemos 2, pero hay procesos en los que son de repente un poco más complejos y tenemos 2, 3, 4, 5 o X cantidad de reacciones. En esos casos también pueden utilizarse siempre y cuando se tome en consideración que sean reactores intermitentes, es decir, por lotes, o que sean continuos en estado estacionario. Entonces, ¿qué ocurre cuando son múltiples? Que esta fórmula se me transforma. ¿Cómo se transforma? En esta última parte, porque fíjense que la primera queda igual, lo que va a hacer es la sumatoria, en este caso J se refiere a la reacción, en este caso lo voy a llamar yo 1, a la reacción 1, el coeficiente de esa especie de esa reacción 1, por el grado de avance que corresponde a esa reacción 1. Es decir,
que va a haber un grado de avance de reacción para una reacción y para otra. Cada reacción va a tener un grado de avance diferente. Dicho esto, vamos a continuar. Tenemos que determinar los moles. Ok. Evidentemente, como no puedo tener toda la información y el ejercicio es un poquito largo en la pantalla, lo que voy a hacer es voy a dejar acá la información que necesito. En este caso, las reacciones que ocurren. Y dentro del recuadro voy a ir trayendo los datos que me dio el enunciado del ejercicio o aquellos datos que voy a ir determinando y que en los cálculos que voy a hacer en esta parte en particular me sirven de base. Entonces, seguimos con la determinación de los moles y la vamos a hacer a través del grado de avance de la reacción, que era como les habíamos dicho. Voy a traer acá de colación lo que es la fórmula, obviamente para reacciones múltiples porque tenemos dos reacciones en paralelo, y voy a traer lo único que sabemos que tenemos de alimentación, que son los 85 moles de etano. Cabe destacar que no traigo acá los 15 moles de los productos inertes, porque los productos inertes, por no estar dentro de la reacción, no interferir en la reacción como tal, obviamente yo no puedo determinar el grado de avance de algo que no esté en la reacción, porque no va a tener coeficiente ni nada, va a tener solamente que los moles de salida van a ser igual a los moles de entrada al sistema. Entonces, en ese caso voy a trabajar con el que sí conozco y sí reacciona, que es el etano. Entonces voy a explicar cómo se hace el cálculo. Los moles, en este caso yo le llamé al del etano 1, que son los moles de etano, va a ser igual a ¿cuánto entra al sistema? 85 moles. ¿En qué reacciones están inmiscuidas? Aquí tenemos etano en la reacción 1 y etano en la reacción 2. Hay algo bien importante. Cuando hablamos de los coeficientes estequiométricos, si están del lado de los reactivos, es decir, del lado izquierdo de la reacción, son negativos. Y si los tenemos en el lado de los productos o en el lado derecho de la reacción, son positivos. Entonces, la sumatoria es, tengo aquí uno y tengo aquí otro. ¿Qué voy a hacer? 1 multiplicado por el grado de avance de la reacción. En este caso va a ser negativo porque está en el lado de los reactivos. Aquí también tengo menos 1 por el grado de avance en la reacción 2. Acá lo tenemos reflejado, que son los 85 menos, obviamente los números 1 yo los obvio, el grado de avance de 1 menos el grado de avance de 2, porque ambos están del lado de los reactivos. En el caso de los moles de etileno, lo tengo solamente en esta reacción, es decir, en la reacción 1. Al tenerlo solo en la reacción 1 y no tener una entrada, él no entra al sistema, él simplemente se produce, es un producto. Al tener solamente ahí, voy a tener su coeficiente, ¿cuánto es? Su coeficiente es 1. Y el grado de avance en la ecuación 1, que es la única en la que él se encuentra. En el caso de los moles de hidrógeno, los tengo acá y los tengo acá, tanto en la reacción 1 como en la reacción 2. ¿Qué ocurre? Que en la reacción 1 el coeficiente es positivo y en el grado de avance de la reacción 2 es negativo porque está en el lado de los reactivos. Como no entra nada al sistema, entonces simplemente va a ser en la 1, por ser producto, el grado de avance positivo, en el 2 va a ser el grado de avance en negativo. Vamos a definir las que me faltan, y en este caso sería la del metano y la de los productos inertes. La del metano tenemos que no entra nada de metano, sino que es un producto y ese producto solamente se encuentra en la segunda reacción. Como está solo en la segunda reacción, esto se hace 0, por ser el producto es positivo, el coeficiente es 2 y el grado de avance. Aquí la tengo, 2 del grado de avance 2. Y como les había dicho, los moles de los productos inertes va a ser igual a lo que entra. ¿Por qué? Porque no está inmiscuido en la reacción, obviamente por no haber un coeficiente, pues se hace 0. Entonces lo que entra es igual a lo que sale. Una vez tenemos definidos esto, podemos observar que tenemos dos incógnitas, el grado de avance de 1 y el grado de avance de 2. ¿Cómo podemos determinarlo? Vamos a determinarlo tomando en consideración los datos que ya tenemos. Entonces, vamos a partir de la fracción de conversión que tiene el etano, que es de 0,501. Entonces, ¿a qué se refiere esa conversión del etano? Acá tenemos la fórmula, ya anteriormente la había explicado en otros ejercicios, sin embargo, vuelvo a explicar. La fracción de conversión va a ser los moles que están reaccionando entre los moles de alimentación. Entonces, acá como nos están dando esta fracción, nos están dando este F, tenemos los moles de alimentación, podemos determinar cuáles son los moles que reaccionaron. También podemos utilizar esta fórmula, si la despejamos,
podemos determinar aquello que no reacciona. ¿Cómo lo vamos a determinar? Sencillo. Tenemos que, como es una fracción, la suma de las fracciones siempre va a ser 1. Entonces 1 menos f me va a dar aquella porción de fracción que no está reaccionando. Entonces tenemos primero la fracción de conversión, que es la que me dan en el enunciado del ejercicio, y esta fracción que no reacciona va a ser 1 menos 0,501, que corresponde a 0,499. Una vez tenemos entonces determinado lo que es eso, vamos a ver cuáles son los moles que se determinan a la salida del sistema, es decir, como productos de etano. ¿Cómo lo vamos a determinar? Todos los cálculos los vamos a basar con los cálculos de lo que conocemos que es el producto, el reactivo, perdón, que entra al sistema. En este caso, 85 mol de etano. Y hacemos la conversión. Vamos a colocar moles de etano en la parte de alimentación abajo para poder eliminarlas con esta. Van a ser los moles sin reaccionar. ¿Esto para qué? Para determinar los moles en la salida. ¿Por qué en este caso determino moles de la salida como aquellos que no reaccionan? Recuerden que como es un reactivo, parte de él se transforma o se consume para producir tanto etileno como metano, pero hay otra parte de la fracción que no está reaccionando, y esa parte que no reacciona entró y salió. Como entró y salió del reactor, obviamente yo tengo que determinar qué cantidad salió al reactor. Entonces lo determino a través de este dato, que son aquellos que no reaccionan. Esto me va a dar 42.415 moles. Estos son los moles que entraron de alimentación al sistema, que no terminaron de reaccionar y por ende salieron. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos moles de salida son iguales a estos moles que determinamos acá, son los mismos. Y fíjense que aquí tenemos una ecuación y acá tenemos también otro valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por igualación, yo digo que esto que está acá es igual a esto que está acá, es lo mismo. Y simplemente voy a despejar estos valores. ¿Para qué? Para simplificarla y poder utilizarla a posteriori. ¿Cómo lo hago? Agrupo los grados de avance a un lado y los valores en moles de etano al otro lado. ¿Cómo me va a quedar simplificado? Me queda que la sumatoria de el grado de avance de la reacción 1 más el grado de avance de la reacción 2 va a ser igual a 42.585 moles de etano. Ya teniendo eso, en este caso voy a despejar una en función de otra porque sé que a posterior la voy a necesitar, y voy a despejar una en función de otra. Me queda que el grado de avance de la reacción 2 va a ser igual a 42.585 menos el grado de avance de la reacción 1. Ahora sí, ya teniendo esta información, a esta yo le voy a llamar ecuación 1 y voy a continuar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el rendimiento del etileno, que es otro de los datos que nos daba. Traemos el rendimiento fraccionario del etileno, que nos había dicho el enunciado, que era 0.471. Hay algo importante a destacar. Voy a explicar la fórmula con la que vamos a trabajar. Sin embargo, existen otras fórmulas con las que se puede determinar el rendimiento, y los datos o las cantidades que da cada una son diferentes entre sí. Entonces, tenemos que el rendimiento va a ser los moles formados del producto deseado entre aquellos que se hubieran formado si no existieran reacciones secundarias y todo el reactivo limitante reaccionar. Este sería lo ideal, que reaccionara todo de manera maravillosa o estequiométrica, sin reacciones en paralelo ni nada. Pero también tenemos otras formas de determinarlo. En el caso que vamos a hacer nosotros, solamente vamos a trabajar con esta forma. Las otras fórmulas de determinarlo se las voy a dejar a un lado para que también las tengan. Me dicen que el rendimiento va a ser los moles formados de producto deseado entre los moles de reactivo de alimentación. Y la otra me dice que es los moles formados del producto deseado entre los moles del reactivo consumido en el reactor. Ahora vamos a determinar los moles máximos formados de etileno. En este caso serían estos que están aquí abajo, que son aquellos moles que se hubiesen formado si no existieran reacciones en paralelo, o sea, si no existieran subproductos indeseados y si el reactivo limitante se hubiese consumido por completo. Entonces, teniendo eso, vamos a partir de lo que conocemos. ¿Qué conocemos? La alimentación al reactor. Esa alimentación es 85 moles de etano. ¿Qué relación estequiométrica existe? Aquí yo tengo que la relación es por cada mol
de etano se produce 1 mol de etileno. Ya lo tenemos. Obviamente coloco los moles de etano abajo para poder eliminarlos con esto. Y el resultado va a ser 85 moles de etileno. Ese sería el ideal. Como la relación es 1 a 1, si entran 85 moles, lo ideal si fuese una reacción al 100% sería 85 moles. Este es el ideal, o aquellos moles que se hubiesen formado en caso de. Sería el máximo posible. Entonces vamos a determinar los moles del etileno que se producen, pero como tenemos un rendimiento de 0.471, lo vamos a multiplicar por los moles de alimentación. Ya sabemos que la relación aquí es 1 a 1, es decir, que es el mismo valor. ¿Cuánto me van a dar entonces los moles producidos a la salida del reactor? Me va a dar 40.035 mol de etileno. Ok. Si recordamos, en la parte anterior habíamos determinado, según el grado de avance de la reacción, que los moles que se producían de etileno iba a ser igual al grado de avance de la reacción 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este valor le vamos a llamar igual a grado de avance 1, porque estos son estos moles y estos son estos mismos moles. Una vez yo tenga esto, ya teniendo este valor, yo lo que voy a hacer es, bueno, defino mi grado de avance de la reacción 1 va a ser igual a 40.035 moles y sustituyo ese valor en la ecuación 1. ¿Cuál era la ecuación 1? Acá la tengo. Entonces, lo que hago es sustituyo el valor del grado de avance de la reacción 1 para que me dé el grado de avance de la reacción. ¿Cuánto me va a dar esto? Bueno, que 42.585 menos 40.035 va a ser el grado de avance de la reacción 2, 2.55 moles. Ya teniendo estos dos grados de avance, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a determinar los moles. ¿Cómo los voy a determinar? Pues sencillo. Lo que hago es voy trayendo todos los que ya había determinado previamente con la fórmula del grado de avance y voy a sustituir los valores que tengo de cada uno, es decir, 40.035 y 2.55 en cada una de estas ecuaciones. ¿Para qué? Para que me den la cantidad de moles que salen del reactor. Entonces, sustituyendo, podemos determinar qué cantidad de producto en moles se genera. Bueno, los moles del etano que salen del sistema va a ser 42.415. Los del etileno que se producen 40.035, los del hidrógeno son 37.485, el metano va a ser 5.1 mol y el inerte obviamente va a ser 15 moles. Y acuérdense que él entró y salió. Puedo determinar a través de esto los moles totales. ¿Cómo hago los moles totales? Simplemente una sumatoria de los moles de cada uno. Entonces, me va a dar como resultado 140.035 moles totales, es decir, esta es la masa de salida en moles del reactor. Y puedo determinar también los porcentajes. ¿Cuánto por ciento hay? Bueno, el valor de los moles entre los moles totales multiplicado por 100 me va a dar la cantidad de moles. Igualmente podría determinarlo en fracción ya teniendo este valor entre este otro. Entonces los porcentajes me quedan como etano 30.29%, etileno 28.59%, hidrógeno 26.77%, metano 3.64% y productos inertes de 10.71%. Esto como tal es el resultado de el valor de los moles de cada una de las sustancias o de cada una de las especies entre los moles totales multiplicados por 100. Obviamente de aquí yo puedo sacar las fracciones de salida, es decir, esta me da 0.30, esta me da 0.29 redondeando, esta me da 0.27, esta me da 0.36 y esta me da 0.11. Entonces ya tengo como tal determinado los porcentajes. Ahora, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar la selectividad. ¿De quién? Del etileno para la producción de metano. ¿Cómo se determina? Tenemos una fórmula que me dice que la selectividad va a ser igual a los moles formados del producto deseado entre aquellos productos indeseados. ¿Cuánto se forma del producto deseado? Bueno, buscamos el producto deseado, en este caso es el etileno, que es 28.59% y tiene 40.035 moles. 40.035 moles. ¿Y cuál es mi producto indeseado? En este caso es el metano. Lo tenemos en una porción de 3.64% y el valor en moles es de 5.1.
Entonces 40.035 entre 5.1 me va a dar que la selectividad va a ser de 7.85 mol de etileno sobre mol de metano. Esto es todo por el ejercicio, espero les haya sido útil la información y los invito a que se suscriban en mi canal y que le den like en caso de que les haya gustado. Hasta un próximo video.